Los bosques siempre han sido lugares misteriosos y fascinantes, llenos de criaturas y seres mitológicos que han cautivado la imaginación de la humanidad durante siglos. En este video, exploraremos 3 historias fascinantes de bosques encantados. Soy un joven solitario, y siempre he sentido una extraña fascinación por los bosques. El misterio de los árboles altos y frondosos, la tranquilidad de los arroyos murmurantes y el aire fresco y limpio siempre me han atraído. A menudo, me gusta salir al bosque cercano a mi casa para caminar y pensar, y siempre vuelvo sintiéndome renovado y en paz. Pero hace unos días, sentí una extraña inquietud. Un impulso que no podía ignorar. Fue entonces cuando decidí ir al bosque una vez más. Pero esta vez, era diferente. Había algo en el aire, una sensación de peligro que me hacía temblar de emoción y miedo. El bosque está ubicado en las afueras de la ciudad, a unos pocos kilómetros de mi casa. Es un lugar oscuro y silencioso, cubierto de árboles altos y densos, y se decía que estaba encantado. Nunca había creído en historias de fantasmas, pero ese día, sentí una extraña certeza de que había algo allí que no podía explicar. Comencé a caminar por el sendero del bosque, pero me di cuenta de que algo estaba mal. Los árboles parecían moverse y retorcerse a mi alrededor, y la luz del sol se filtraba a través de las hojas con una extraña niebla verde. Podía sentir la presencia de algo que no podía ver, pero que sentía que estaba allí. Mis pasos se hicieron más lentos, pero no pude evitar avanzar más y más profundamente en el bosque. Llegué a un claro en el bosque. Estaba cubierto de hierba alta y flores silvestres, y el sol brillaba en el cielo. A pesar de la belleza del lugar, sentí un escalofrío en mi espalda. Había algo allí que no podía ver, algo que me estaba observando. Fue entonces cuando oí una voz en mi cabeza susurrando mi nombre. Una voz que venía de todas partes a la vez. No podía ver a nadie allí, pero sabía que algo estaba tratando de comunicarse conmigo. La voz me dijo que siguiera caminando, que había algo que necesitaba ver. Y a pesar del miedo que sentía, no pude resistir la tentación. Seguí caminando, cada vez más profundo en el bosque. El sol comenzó a ponerse, y las sombras se alargaron a mi alrededor. Finalmente, vi algo que nunca olvidaré. Había un círculo de árboles ancianos, y en el centro, había una forma oscura y amorfa. No podía distinguir lo que era, pero sabía que era algo peligroso. Pude ver en sus ojos una tristeza profunda y una pena indescriptible. De repente, su imagen se desvaneció y apareció una figura animal que no pude identificar. Era grande y oscura, con una mirada penetrante y un aura de peligro que me dejó sin aliento. No sabía qué hacer, pero no pude evitar quedarme paralizado. Sin embargo, antes de que pudiera tomar cualquier acción, la figura desapareció entre las hojas. Me quedé allí, temblando, tratando de procesar lo que acababa de presenciar. Reuní el valor para salir del bosque y regresar a mi casa. Desde ese día, nunca volví a pisar ese lugar. El misterio y la incertidumbre de lo que vi esa noche siempre estarán conmigo, recordándome la importancia de no subestimar la sabiduría y la fuerza de la naturaleza. Desde entonces, me he dedicado a investigar más sobre los espíritus y las criaturas que habitan en los bosques. He descubierto que hay muchos relatos de personas que han visto cosas similares a las que yo vi esa noche. Parece que los bosques encantados son un lugar de conexión profunda con la naturaleza y el misterio, pero también un lugar de peligro y misterio insondable. Quizás algún día, tenga el coraje de regresar y enfrentar lo que sea que habita allí. Pero por ahora, prefiero mantener mi distancia y dejar que el bosque siga siendo un lugar de misterio y peligro.
Antes de continuar con nuestra exploración de estas fascinantes historias, me gustaría hacerles una pequeña pausa para recordarles que si están disfrutando de este contenido, les agradecería mucho si le dan a me gusta y se suscriben a nuestro canal. Así, podremos seguir compartiendo más contenido interesante y entretenido con ustedes en el futuro. Ahora sí, volvamos a nuestra aventura. La primera vez que supe del bosque de los desaparecidos fue cuando llegó un caso a mi escritorio. Era una serie de desapariciones en el bosque remoto, en el que los excursionistas habían perdido todo contacto con la civilización. El bosque estaba ubicado en una región montañosa, con una densa cobertura vegetal, y con la ausencia de carreteras principales que permitieran el acceso fácil de la policía. La investigación estaba en pleno apogeo cuando llegué al bosque. Era un día soleado, pero las sombras de los árboles creaban un ambiente denso. Caminé por la orilla de un arroyo, adentrándome cada vez más en el bosque. De repente, me detuve, había algo extraño. Una rama cortada en el suelo y un silencio sepulcral. Sentía como si alguien me estuviera observando, pero no veía nada. Continué mi camino, pero cada vez con más tensión. De repente, vi algo en el fondo del arroyo. Parecía una huella de una bota, pero no estaba segura. Me agaché para observar mejor y noté que había varias huellas más. Seguí las huellas, pero después de un rato, se detenían de forma abrupta, como si alguien las hubiera borrado. Seguía caminando y vi una especie de señal en un árbol. Era una marca extraña que parecía hecha con sangre. No podía entender qué podía significar, pero me hizo sentir más inquieta. Continué mi camino, y vi una cabaña abandonada. Era pequeña y parecía haber sido dejada en desuso desde hace mucho tiempo. Algo me hizo entrar, pero en cuanto lo hice, me arrepentí. El interior estaba en malas condiciones, con telarañas cubriendo las paredes y una humedad espesa en el aire. La luz del sol no llegaba a través de las ventanas sucias, así que encendí mi linterna. Entonces lo vi, un objeto extraño en una esquina de la habitación. Era una especie de amuleto de madera con extrañas inscripciones. Parecía algo que un chamán usaría en un ritual. No podía comprender qué estaba haciendo ahí. A medida que profundizaba en la investigación, descubrí que había una historia detrás de las desapariciones. Había un grupo de personas que vivían en las profundidades del bosque. Eran personas que habían abandonado la civilización, formando una especie de secta en la que practicaban rituales peligrosos. Finalmente, descubrí la verdad detrás de las desapariciones. Las personas de la secta habían secuestrado a los excursionistas y los habían utilizado como sacrificio en sus rituales. El bosque de los desaparecidos había cobrado muchas vidas. Después de descubrir los secretos detrás de las desapariciones en el bosque, el misterio parecía estar resuelto. Pero a medida que profundizaba en la investigación, me di cuenta de que aún había muchas preguntas sin respuesta. Aunque había descubierto información sobre la secta y sus prácticas peligrosas, nunca logré encontrar a los miembros de la secta. Parecían haber desaparecido sin dejar rastro. Me adentré aún más en el bosque, buscando cualquier pista que pudiera llevarme a los miembros de la secta. Pero cuanto más buscaba, más me daba cuenta de lo difícil que sería encontrarlos. La naturaleza había reclamado el bosque, y los caminos que una vez fueron transitables ahora estaban cubiertos de maleza y ramas. Cada vez que avanzaba, sentía que algo me observaba desde las sombras, como si algo estuviera tratando de detenerme. Finalmente, después de varias semanas de búsqueda infructuosa, decidí que era hora de regresar a la civilización. Pero incluso cuando estaba a kilómetros de distancia del bosque, todavía podía sentir su influencia en mi mente.
El misterio del bosque de los desaparecidos seguía sin resolverse, y a medida que pasaba el tiempo la secta y sus miembros seguían siendo un misterio, y el bosque parece guardar sus secretos celosamente. Me llamo Juan y siempre he sido un apasionado de la naturaleza. Me encanta explorar nuevos lugares y descubrir los secretos que se esconden en la fauna y la flora. Esta vez, decidí aventurarme en un bosque aislado en busca de un sendero perdido que supuestamente lleva a un tesoro escondido de la naturaleza. Comencé mi camino con entusiasmo. Me encanta descubrir este tipo de lugares misteriosos alejados de la ciudad, pero a medida que avanzaba, comencé a notar que los sonidos de los pájaros y los insectos se detenían repentinamente cuando pasaba por ciertas áreas del bosque, y la sensación de ser observado por algo o alguien estaba presente en todo momento mientras seguía mi camino. Seguí caminando. En un momento dado, escuché un ruido detrás de mí y me di vuelta rápidamente, pero no vi nada. Pensé que tal vez era mi imaginación jugándome una mala pasada, así que seguí adelante. Después de horas de caminar, encontré el sendero perdido. Pero también descubrí algo más siniestro. Alguien me había estado siguiendo todo el tiempo y tratando de alejarme del sendero para que no descubriera el secreto que se escondía detrás de él. Me detuve a pensar en todas las cosas extrañas que había notado en el bosque y comencé a entender que los animales y la vegetación me estaban impidiendo el acceso de una manera muy misteriosa, como si quisieran protegerme o alejarme de mi destino. Decidí seguir mi instinto y regresar a casa. Nunca descubrí que se escondía detrás del sendero, pero aprendí que la naturaleza puede ser muy misteriosa y a veces es mejor no intentar desentrañar todos sus secretos. Eso es todo por hoy, espero que hayan disfrutado. Si les gustó, no olviden darle a me gusta y suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos videos. Además, asegúrense de activar la campanita de notificaciones para ser los primeros en enterarse de nuestras novedades. Nos vemos en el próximo video.